lo hacíamos a pique con mis viejos, íbamos al cementerio. Patilla me saqué. No. Del susto, ¿no? Bueno, vos decime. Bien. A ver. Dame un segundito. ¿Estás grabando? Estoy grabando. Yo ya arranqué y ya lo que hago es anoto y grabo, así no se me escapa nada. ¿Y ustedes iban para alguna fecha en especial? Y para el Día de los Muertos había que ir. No. Directamente no te salvabas de ir. Que el sobrino de Aníbal nos acercó estas fotos. Ahí está, mirá lo que era el portón de entrada y la reja, pero qué belleza, nada quedó de esto. Mirá, se han robado todos los ladrillos, uno por uno. Mira esto. Bueno, ¿Vos te acordás de ese sí, tipo de entrada? perfecto. Esta es la entrada, ¿no? Principal. Ajá. Y acá pasás y hay una serie de, ¿cómo se llama? Mausoleos, ¿no? Bóveda. Sí. La bóveda, y una vez que terminás el camino a la derecha, ahí estaban nuestros ancestros. Claro, el primer cementerio fue un enterratorio muy sencillo que se organizó al lado del oratorio. El oratorio que se inauguró en 1806. Claro. Es decir, entonces, que los primeros difuntos fueron sepultados junto al oratorio en ese pequeño cementerio. Claro. Pero a raíz de todas las gestiones que los vecinos comienzan a realizar para que su oratorio sea elevado a parroquia o ayudantía de parroquia, uno de los inconvenientes que encontraban en San Antonio de Areco para ceder a ese pedido era: ustedes no tienen cementerio, tienen un enterratorio. Mirá. Ajá, no tenemos cementerio, dijeron los vecinos, hay que hacer cementerio. Agarraron las palas y se fueron a lo que ahora es la actual calle Francia y se armaron un nuevo cementerio. Tanto con los difuntos que estaban sepultados junto al oratorio como los que estaban sepultados en el segundo cementerio, levantaron todo e iban trasladando los difuntos de cementerio en cementerio. Claro. Cuando vino la epidemia de fiebre amarilla, las de cólera, ese tercer cementerio se colmó. Por lo tanto, había que organizar uno nuevo, porque si no, el pueblo estaba en dificultades. Entonces, hicieron el cementerio que nosotros conocemos como Cementerio Sur o Cementerio Viejo. En Giles se dio a conocer cuando llegaron casi ustedes, y muy poquito sabíamos que era el Cementerio Sur, porque era el único cementerio, y después, primero se llamó Cementerio Norte, le decían aquel, y aquel no lo nombraban como Cementerio Sur, Cementerio Viejo, y hoy será sepultado fulano tal en el Cementerio Norte. Y si moría gente que tenía sepultura, será sepultado en el cementerio viejo. Creo que no debe haber otro pueblo en la provincia de Buenos Aires que tenga un caso como el de Giles. No creo. Por lo general está en Areco, en Capilla, está el cementerio antiguo unido al que se hizo después. Las bóvedas, la mayoría eran de familias, dueños de campos o de comercios, de familias importantes, o sea, la gente de dinero. En los nichos calculo yo que estaba la gente de menos poder económico.
le dieron de encargado, cuando recién se abrió el cementerio, a mi tío Salvador. Y ya se empezó a sepultar gente, y gente de mucha guita, a hacer, viste, las bóvedas. No sabés lo que eran las bóvedas. Y todo nos bajaban los cofres, todo con, viste, las agarraderas. Y después tenían esa costumbre que le ponían el medallón, que le ponían los anillos, que, viste, le ponían todas las cosas. Bueno, pasaron unos años, mi tío se jubiló. Cuando él se jubiló, que yo iba siempre al cementerio a juntar violetas salvajes para mi padre, y todavía si andas por ahí, fíjate en algún lote, algún cerco, si todavía no hay las plantas de la violeta salvaje. Nacían por todas las quintas por ahí, todavía no sé, yo los vi más. ¿Y vos tenés algún recuerdo de ir a la bóveda? Lo iba todos los años, pero lo iba permanentemente, sí. Iba acompañada mi mamá, mi papá. No, sí, pero íbamos, sí. Estaban mis abuelos, mis tíos, ¿no? Mis tías, porque fallecieron una o dos que fueron muy chiquitas, fallecieron ahí, ¿no? Después mis abuelos, una tía y esta última tía, y se prestaron también para amistades que necesitaban, ¿no? Porque hay un sótano ahí abajo, ¿no es cierto? Sí. Hay un sótano, ahí también había ataúdes. Algunos ya iban unos días antes, preparaban, ¿no? Que estuviera todo prolijo, cortado, porque lo tenía muy bien ese señor Harina. El viejito era muy cuidadoso y le gustaba hacer eso, ¿no? Me parece que le gustaba, pero vivió hasta que se jubiló y después falleció y después siguió el hijo y todo. Pero la gente, y si no, ese día iban y llevaban una flor, estaban ahí. Y bueno, eso era así. Y lo de por el respeto que tendría ella por la familia, por el papá, ¿no? La mamá de ella no vino. No sé si se había muerto en Italia. La mamá de mi tía, que fue la última que se sepultó. 9 de julio, María, 9 de julio de 1960. Fue la última persona que se sepultó en el cementerio. Fue el que me contó eso. Hoy hablando de Hugo, ve que viste, voy enganchando y Hugo me contó que no me acuerdo precisamente qué, mirá, no está Hugo hoy para preguntarle qué fue lo primero que trajo, pero bueno, la agricultura, empezaron con los caballos, después con el tractor, con rueda de fierro, y mi abuela, las dos abuelas sí, las conocí a las dos, y compartí bastantes cosas. Que los días de todos los muertos, de las ánimas, no sé cómo se llama ahora, era un día sagrado acá, ¿viste? Era un día que no se jodía, no había música rara. También que ahora todo cambió, ¿no? Ahora hay un montón de varieté de música, pero era todo música por ahí, sacra le llaman. Uh-huh. Y la gente iba a ir al cementerio, era una ceremonia, ¿viste? Los Morrow, de los Gaynor, de esa gente me acuerdo. De esos irlandeses me acuerdo de haberlos encontrado. La mayoría venían en volanta. Sí. Yo me acuerdo de haber ido muchas veces al cementerio este. Me acuerdo de haber ido como una aventura, digamos, de excursión con los amigos en bicicleta. Ajá. Y entrábamos por atrás para que no nos viera el manco. El manco ahí. O sea que después durante un tiempo la parte de atrás pasó a ser la parte de adelante porque quedaba, como estaba pegado al albatro, parecía que por ahí era la entrada y la entrada era por el otro lado. Uh-huh. Bueno, que era donde estaba el manco. Y me acuerdo de haber ido, yo creo que la primera vez que fui con papi y mami, que fuimos a llevar flores, que en realidad la entrada, a la izquierda de la entrada, estaba ahí una cunita chiquita que era, porque antes se le llevaba todo. ¿Qué es todo? Y yo me acuerdo de haber ido a llevar a los abuelos de mi mamá flores en el cementerio, ¿no? O sea, no sé, llevaban canastas de flores y como que todos tenían que tener flores, digamos, no es que
le llevaba flores a uno solo. Era toda una florería, digamos, ahí prácticamente el cementerio, una cosa que, muchas flores. Y todo el mundo producía flores para el cementerio. O sea, íbamos allá y se limpiaba todo el pastito, estaba medio limpio, pero viste, adentro de la parte de la cuna no limpiaba, el que limpiaba afuera. Claro. En esa época cuando estaba... Y la cuadrilla. Claro, el viejo, el manco, viste, limpiaba hacia afuera, pero adentro no limpiaba dentro de la... Claro. Entonces se limpiaba todo adentro, viste, se acomodaba. Y es más, muchas veces, las últimas veces que yo me acuerdo de haber ido a hacer este trabajo... ¿Con tu familia? Con mi familia, íbamos el día antes del Día de los Muertos, para que el Día de los Muertos tuviera todo impecable, ¿viste? Yo iba con mi mamá y todo, pero María iba todo el 1 y el 2 de noviembre. Iba a la mañana, a las 8 de la mañana y volvía a las 6 de la tarde, a las 7 de la tarde, así. Y tenía un banquito que era chiquito así, bajito así. Ella era bajita, ¿no? Chiquito así, y ahí sentadita, acompañando a sus seres queridos y a lo mejor rezando algún rosario o no, pero estaba ahí, ella iba, y limpiaba. Tenés que ver cómo tenían eso sí, se les llamaban manteles, qué sé yo, todo almidonado, todo blanco, pero ni que fueran esterilizados, qué sé yo, en un hospital, en una clínica, cosas así. Todo. Los féretros estaban todos a la vista, entonces cada uno tenía su cobertura. Esa cobertura le decían manteles y eran en color blanco y bordados a mano. Pero mientras mamá pudo ir fue, y después ya no podíamos ir, yo no podía ir porque eso era un fachinal. Eran cardos, eran yuyos. Te digo, la sepultura donde estaban, mi mamá sabía dónde estaban porque tenía cercada en tierra, por supuesto, cercado como un corralito de hierro y tenía en la punta cada uno de los fierritos como una flechita, como algo que lo distinguía de los demás. Entonces por eso sabíamos dónde era que estaban los familiares. Había un señor, el Gabino Río. Ese señor, con un problema personal, estuvo detenido varios años y hacía trabajos de esas coronitas que ustedes buscan. Yo me acuerdo de hacía collares, unos collarcitos de perlas o de piedritas. Trabajaba en hilos de seda porque no existía la tanza ni nada. Si no, ¿sabés con qué? Sacaba cerdas de las colas de los caballos, las cerdas largas. A lo mejor algún día van a encontrar algún pedacito de cerda, yo le decía a tus compañeros. Y con eso nebraba y hacía esas cositas. También hacía flores de papel. De un papel, no estaba el plástico, no me acuerdo el nombre del papel, pero sé que duraban muchísimo y hasta de colores, las tenía de colores. Y también hacía unas crucecitas de chapa con hojalata de los tarros que venían el aceite y esas cosas. Entonces él las labraba, hasta inclusive le ponía hasta la fecha. Yo las he conocido, con seguridad que mucha gente tiene de eso. Bueno, eso era ese señor, más no solo él, yo conocía a él, pero había otras personas que los días de los fieles difuntos, los fines de semana, iba a vender a la puerta del cementerio. Nosotros los llevaban, no solamente los llevaban al cementerio, sino cuando moría un familiar o alguno muy conocido de mis padres, los llevaban a nosotros también. ¿Y qué? Al velatorio. Claro. Sí, sí. ¿Y qué se usaba llevar al cementerio para el Día de las Ánimas? Flores. Principalmente había mi tía, ¿no? Hacía flores de papel.
y yo aprendí de ella a hacer las flores de papel. Entonces hacíamos las coronas, con todas rosas, así grandotas, rosa. Y después le poníamos las hojitas también, con papel crepe. Sí, se hacían las flores. Marcaba ponerle el pétalo, o el chiquito o el grande. El alambre era finito, hay de ese todavía, largo, 20, 30 centímetros. Y en la punta hacemos una pelotita de papel crepé y lo atamos en el alambre. Y después de ahí empezábamos a cortar, a hacer los pétalos de las rosas, de las flores, y con una tijera vieja o con un cuchillito así, le hacemos así, y se iba dando vueltas, se iba armando la flor. Y después las unía, las pegaba abajo y hacía las flores grandes. Y si no, se ataban alambres redondos así, bien enganchaditos, y se pegaban todas esas flores, ahí se hacían las coronas. Era la flor que se llevaba al cementerio. Bueno, y después recorríamos todo el cementerio, recorríamos. Sí, nos quedamos un buen rato recorriendo. Una vez que ya visitábamos a todo, nos veníamos a pie otra vez. Claro. Nunca para un entierro. Simplemente yo iba todavía cuando se decidió que se iba a cerrar ese cementerio. Ajá. Y que invitaban a todos los que querían retirar los restos que lo hicieran, la municipalidad, y que después, ¿En los 80? en los 70 capaz, muy bien. y ahí era lo que invitaban también para decirles que en un plazo de X cantidad de tiempo se iba a cerrar ese cementerio y se iba a hacer un camposanto. En el 72 ya no. Sí, un poquito más por ahí. Sí, pero muy poco y nada. Los que tenían alguna bóveda en buena posición, si no... Claro, pero tuvo un tiempo que estuvo medio como cerrado, que sí, medio abandonado, y después mandaron una que pasaban por Radio Val, por los megáfonos esos grandes y todo, sí. Que el que tenía un tiempo... Si estaban los familiares, le dieron... A retirar a los... Sí. Que fue después que retiraron a Albi, sí. Y qué sé yo de ahí. ¿Por dónde lo comunicaban? Por la radio. Por la publicidad, en la calle. La radio era en la calle, tenía todos megáfonos. Sí, Radio Val. Todas como cornetas, así, arriba en la esquina. Como una radio abierta. Claro, era... En la calle, era de 10 a 12 y de 4 a 19. Claro, arrancaba con la música de... Sí. El puente del río Cuay, claro. Bueno, en el... ¿Vos escuchabas? Sí, en el frente. En un momento fue como una cosa que recibió que había que sacarlo y algunas familias llevaron a todos al cementerio actual, pero muchos no, porque no tenían familia. Claro. Si había que pagar, mis abuelos nunca fueron gente de dinero, ¿viste? Pienso que puede ser eso. Yo nunca lo pregunté porque, viste que cuando uno es joven hay cosas como que te resbalan, que decís ¿para qué? Íbamos había una vereda de ladrillo, ¿no? Y esa llegaba hasta el fondo, hasta allá. La vereda de ladrillo, ¿sí? ¿El cementerio era todo de ladrillo? No, era todo pastito. La única vereda que había en el medio, que era anchita, así pongámosle, sí. Arrancaba desde ahí hasta el fondo. Cruzaba la estatua esa que estaba acá, sí. En el medio, sí. Bueno, y seguía hasta el fondo, la vereda. ¿Y vos te acordás si estas bóvedas de acá atrás también tenían una vereda de ladrillo? No. Solo la principal. Sí, la principal, la del medio llegaba hasta allá. Perfecto. Hasta la punta. Todo por el camino del centro, acá hasta el fondo estaban estas bóvedas que lo que nos dicen es que son las más antiguas. Acá prendíamos las velas, en estas, ¿sí? En esta. Tenían reja, puertita de reja. Exactamente. ¿No? Entonces las abríamos, porque estaban así nomás, y ahí
enseguida prendíamos todas las velas en el suelo. Sí. ¿Y las prendían en algunas de estas por algo en particular? En cualquiera, pero esas eran dirigidas a los muertos de uno. Cuando yo iba, ya estaban derrumbadas. ¿Viste? Vos ibas derecho, esta parte de acá atrás. Sí. Toda derrumbe, era total. Ahí es donde se veían los esqueletos. Toda la hilera de nichos, Sí. ¿no es cierto? Toda esa hilera. No, lo único que yo me acuerdo bien era las coronas, que eran muy trabajadas. Las coronas, sí, es así. Porque algunas eran todas, ¿cómo es que se llaman esas piedritas que se ponen? Que hacemos a veces la piedrita que tiene el agujero. ¿Con perlas? Con perlas, Sí. y la otra que son más, que no son Canutillos. perlas, Canutillo. canutillo, eran de canutillo, sí, la corona. Yo recorrí el cementerio y te digo más, yo traje perlas del cementerio que se las di a mi nieta para jugar. Eran como de azabache, porque como recorría los nichos, que estaban todos, no tenían puerta, no tenían nada descubierto, había huesos, parte ósea, y había parte de las coronas que las hacían como con un alambre, algo así, y las ensartaban. Venía a ser como ensartar un collar ahora. Yo encontré estas perlas, azabache. Bueno, por acá, por estos nichos, yo encontré esas perlas y las traje. Cuando salí con las perlas, mi madre me quería matar. ¿Cómo vas a llevar cosas de cementerio? Y se las di a mí. Después, ya mi nieta, que tiene 40, la que tiene la hija de 22 años, para jugar eran como bolitas. Ahí está otra que encontramos. ¿Eso qué era? Esta es una corona hecha de hojas de metal y flores de porcelana. Bueno, cerrala, que yo saca otra foto. Alicia se muere con esto. Y de repente nos encontramos con este tipo de hojas o con este tipo de flores. Bueno, porque no duraba nada de las... Vos sabés que ahora me viene a la memoria que nuestras abuelas decían, yo eso no lo vi nunca, que borraban con hilos de metal, con pequeños hilitos, no sé si sería plata o algo que es similar pero que el bordado se hacía con hilos metálicos. Yo eso nunca lo vi, pero bueno. Digamos, de la vestimenta o de... No, adornos, y que a lo mejor algunos iban con este destino, ¿viste? A los cementerios, que había gente que hacía bordados con hilos de metal. Elaborado casero, elaborado por manos muy artesanales, pero que era metal y que se hacían adornos. Serían en este caso como homenajes, como donaciones, como te puedo decir, como una ofrenda. Podemos decir así. No, para mí el aljibe estaba más, ¿cómo te puedo decir? Entrando del lado izquierdo más para adentro. Me da la impresión, pero yo sacaba agua porque íbamos íbamos con una amiga de mi mamá que venía siempre, que tenía también familiares, y llevábamos, yo manejaba el auto, la llevaba a ellas, ¿viste? Pero sacábamos agua del aljibe, pero yo no me acuerdo, querida. Me acuerdo que con mi mamá veníamos con un balde y sacábamos, yo sacaba agua del aljibe, ella se acordaba. ¿No te acordás dónde estaba el aljibe? No me acuerdo. Y yo tampoco. A mí me da más la impresión por acá, entrando a la izquierda, me da esa impresión. Yo lo tengo acá. Sí. Acá no me acuerdo, pero acá sí, estaban los nichos. Acá porque yo saqué, algunas perlas que eran como azabache. Eran como bolitas.
sí, las llevé porque estaban tiradas ahí. Yo te digo Y que había huesos, miro y me había parece que veo el esqueleto que te comenté, que no, alguien lo sacó, lo ha sacado o lo armaron. y estaba como apoyado así, pero no le faltaba nada, ¿eh? Y el dedo acá y un pucho. Eso es alguien que entró, lo armó o lo sacó. Y a mí me quedé sorprendida. Mis chicos eran chicos. Y mi abuela estaba ahí. Vayamos. Vamos cerca porque... Vamos de la mano, por favor. Mi abuela, Ana Morales, sí. Entonces ella estaba acá. ¿Ves? Porque ese alambre no estaba tan cerquita. Por acá. Porque yo ni bien entraba, acá empezaba la sepultura. Ella de estar por acá enterrada. Porque no se sacaron los restos. Están abajo. ¿Vos te acordás que estaba bien cerca de esta bóveda de acá? Sí. Mirá. Sí. ¿A qué te referís con filas? Contame. ¿De bóvedas o de nichos? Había Nichos. No, las sepulturas con los corralitos, eso que digo yo, estaban así, después había atrás otro, después había otro, después estaban los nichos. En hileras así. Bien. Paralelas. Sí. Y mi tía estaba en la segunda hilera, estaba por acá. O sea que acá puede haber restos humanos de, no, tantos años no creo. Para mí era por acá, chicas, era una cosa así, por acá. De esto yo me acuerdo, por acá o por ahí, no te voy a decir era acá, pero viste, de eso me acuerdo. Sentada, por ejemplo, estaban colocadas así de manera que la cabeza del fallecido estaba para aquel lado. Para el lado de la calle. ¿Para el lado de la calle? Para el lado de la calle, la cabeza. Estaban así. Y ahí tenía lo que vos mostraste los otros días, que me mostraste los hierros con esos triangulitos arriba, y tenían un dibujito que mi madre individualizaba la sepultura por ese que tenía arriba el detalle los hierritos, ese detalle que yo no me acuerdo si era un triángulo y un rulo o qué tenía, pero mamá decía siempre, ahí está porque como estaba arriba, y tenía una chapita con el nombre. ¿Y tenía alrededor del montoncito de tierra rejas? No, ella no tenía nada. Era la tierra nomás que estaba bien acomodadita, porque estaba el hombre que la cuidaba y siempre estaba bien. Eso. Donde había reja era del otro lado. Había mucha. ¿Viste? ¿Qué había Eso del otro lado? Y todo, como ser el muerto está acá, y todo era como un enrejador alrededor. Después había unas casillitas así, ¿ves? ¿No? Y ahí se ponía uno santito o prendía la vela cuando venía. Sí, todo eso. Igual que allá. Sí. Allá íbamos a prender las velas. ¿No? Porque allá había también nicho, pero había un pedazo para poner velas en el suelo, para los que no teníamos nicho, ¿viste? Y por allá estaba, por aquel lado, la de los ingleses, que era todo mármol era. Pero por allá, así, como esquinado, ¿viste? Claro. Eso me acuerdo perfecto. Y yo, mira, Martina, claro, esta ha sido una entrada de ladrillo. Sí, mira, para mí sí. Que ha sido una entrada. Yo tengo en mente que no había sí. Para mí sí. No hay duda que haya habido ladrillo. Una entrada de ladrillo, sí. Hola chica, ¿cómo les va? Hola. Mirá, tuvo la gentileza de venir acá a brindar sus conocimientos. Y vos, Miguel, ¿Se acuerda decías de la vereda, viste? Sí, esta tenía todo vereda. que también las veredas seguían hasta Sí, el sí, fondo. sí, hasta allá. Todo alrededor de las Todo, bóvedas. tenía todo de eso. En diagonal también había veredas, solo central. No, acá era todo, hasta allá hasta la punta la vereda. Después en el medio no había vereda. No recuerdo que había vereda. Acá sí, Diagonales, así no. allá no había vereda.
Con la nichera, junto a la lichera no había vereda. ¿Cuál es la nichera? Esta, mira. Ah, no, allá no. Allá no. No había vereda. No. Muy bien. No lo recuerdo. No lo recuerdo. Está bien. Y digamos, la parte de atrás, ¿nunca tuvo pared al fondo, digamos, para que no se meta la gente? No, eso no lo sé. Claro. Eso no recuerdo. De para allá no tenía. Para allá no había. Sí que tenía. Sí que tenía. Sí, así, sí. Acá estaba la pared de punta a punta. Acá, pegada acá a esto. Mira. Acá estaba la pared pegada, ahí. Tiene que ir hasta allá, hasta la otra punta. Sí, sí, había una pared acá. Tiene que estar por ahí el ¿cómo es? La estructura, el cimiento. El cimiento. Tiene que estar ahí nomás, por ahí nomás cerquita. A 1 metro de las bóvedas para acá tiene que estar más o menos la pared. Alguien que estudie pues cajón o lo que sea, ya tenemos un hermoso material para que lo pueda estudiar. Vos sabés los que de antes, recordar todo eso, el recordatorio de antes, de cuando uno era chico. Imagínate, yo con los años que tengo ahora, estoy acá y he venido de chiquita acá, al cementerio, porque estaba mi abuela, ahí está. ¿Imaginaste que ibas a volver? No. Claro, uno no piensa, ¿viste? No. Que podés volver, ¿no? Escúchame, ¿y vos Me hiciste revolver cajones, ¿eh? Porque yo ayer anduve revolviendo, no encuentro nada. No encuentro nada. Porque había unas que tienen que ser estas, las alargaditas también. Aparte de sorprender, entristece que haya llegado a un estado de abandono así y que esas cosas se encuentren porque ciertas personas, el caso de ellos, se hayan tomado el trabajo de ocuparse de eso y ocuparse de eso, si no se hubiera perdido, porque una tarea en realidad maravillosa. Seguimos hablando de lo que ocurrió, de que a partir de ese abandono inicial se hubiera borrado todo. Y muchas cosas quizás se rescatan por la labor de la investigación, de gente que se ocupa, como de, por ejemplo, registrar edificios antiguos que a lo mejor están casi en el derrumbe o que los van a demoler, pero que son estructuras que es bueno tener aunque sea un recuerdo o haber conocido en qué época se llegó a lograr eso, cuando no había medios para hacer esas construcciones, qué arquitectos que venían a trabajar acá y que elaboraron ciertos edificios. ¿Cómo? Este es un lugar, además de ser un lugar sagrado, ¿no es cierto? Es un lugar de memoria y es una raíz original, aparte de lo arquitectónico, que eso, ¿no es cierto?, es un capítulo aparte porque es una maravilla la arquitectura. Qué extraño es en un pueblo pequeño y pampeano como San Andrés de Giles, que de pronto haya constructores que han pensado y han construido estas maravillas. A medida, cuando se abrió el cementerio norte y la gente empezó a sepultar sus difuntos en el cementerio norte, acá no fue llevado nadie, solamente en un momento de su historia sí, pero no todos, algunos fueron trasladados al cementerio norte. Bueno, pero acá están, porque no son ruinas que son ruinas, no. Aquí hay otra cosa, aquí está nuestra identidad. Bueno, y todavía después que los invité y todo, tengo que poner yo el mate. Y si tenés torta frita, mejor. ¿No tenés buñuelitos? Si yo sabía esto, le hacía los buñuelos.
Pero, nena, Hasta mañana. estuviste floja. Tenés que cerrar vos acá.